En la ruta del conocimiento te asaltarán dudas que rayen los límites de la realidad, que amenacen tus certezas y confirmen tus dudas, que no te desvíen del camino de la verdad. Depende de ti. Haz parada en nuestra casa y hazte con la sapiencia necesaria para que no te desvíen del sendero de la verdad. Descubre con nosotros los misterios, crímenes, fenómenos inexplicables y diferentes temas de calado social que necesitas saber, sin ningún tipo de censura y con la máxima libertad. Ahora comienza Parada de Postas con Manu Flores y Javier Sandalio. Vivimos en un mundo en el que estamos constantemente corriendo, en el que miramos mucho el tiempo, el reloj, las manillas, los segundos, los minutos, las horas. Constantemente vamos con una prisa desmesurada y no nos paramos a pensar en que tenemos personas alrededor que necesitan nuestra ayuda. Hay muchas de esas personas, y puede llegar el momento en el que también lo seamos nosotros, que se sienten desamparadas. Y el desamparo no es otra cosa que la situación o estado de una persona que no recibe la ayuda o protección que necesita. Es lo mismo que la desprotección, que es no sentirse protegido. Por suerte existe el altruismo, que es esa tendencia que tienen algunas personas, organizaciones, asociaciones, que procuran el bien de las demás personas de manera desinteresada, incluso en contra del interés propio. Ayudar o servir constructivamente para vivir una positiva experiencia de empatía. Gracias al invitado que hace parada en nuestra casa esta noche, tenemos estos puntos claros. Tenemos a alguien que no deja desamparado a otras personas. Tenemos a alguien que no deja desprotegido a otras personas y tenemos ese grado de altruismo envidiable y que dice mucho de la clase de ser humano con el que vamos a tratar en el programa de hoy. Él viene como portavoz, como presidente, pero detrás de esta persona hay un grupo de otras 56 más que hacen una labor tan espectacular como la de servir, asesorar, acompañar, ayudar y compartir para los desaparecidos. Esas mismas personas que no dejan rastro, que a día de hoy seguimos buscando, que por desgracia se han encontrado y ya no están entre nosotros físicamente, bueno, pues esta asociación hace este trabajo. Hace el trabajo de guía, de acompañante y de multitud de sinónimos, todos positivos, todos muy necesarios para un trance, para una etapa, para unas horas, unos días, unos años que son muy complicados para muchas familias, que dejan destrozadas a muchas personas y que estoy seguro que con la visión, con las miras y con la filosofía que nos va a mostrar hoy nuestro invitado, vamos a aclarar muchas cosas y sobre todo vamos a entender cómo sacar el lado positivo, cómo aprender de las situaciones y cómo salir adelante, entendiendo que la situación que nos ha tocado vivir la vamos a superar. Yo soy Manu Flores, esto es el programa 13 de Parada de Postas. Pónganse cómodos y cómodas porque empieza SOS Desaparecidos. Bueno, Javi, pues llegó el momento y llegó el día en el que tenemos con nosotros a Joaquín Amils, presidente de la asociación SOS Desaparecidos. Y bueno, pues teníamos muchas ganas de charlar con él después de nuestro último programa de Desaparecidos, donde tratamos el caso de Carlos Salud. Y bueno, Javi, no sé qué... Yo la verdad que tengo un poquito ese nerviosismo de la entrevista porque tengo muchísima incertidumbre de todos estos casos y sobre todo tengo muchas ganas de saber ese trabajo tan grande que hay detrás y sobre todo de saber de la voz de Joaquín,
cómo funciona y cómo es realmente la búsqueda de un desaparecido. Sí, Joaquín hace una labor impresionante. El día de Elena, el día que entrevistamos a Elena lo hablábamos, que muchas veces faltan esos medios por parte del Estado y personas como Joaquín pues suplen esa carencia que tenemos y yo estoy súper agradecido a él en el sentido de que nos va a dedicar unos minutitos y después también por la labor que hace que no siempre es reconocida por por toda la sociedad, pero es una labor que sin ella mucha gente se encontraría muy desamparada y lo vamos a ir comprobando a lo largo de la entrevista probablemente. Pues sin más preámbulos, Joaquín Amil, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches y ante todo agradecido por vuestras palabras, por invitarme y muy satisfecho porque a mí me encanta cuando voy a una entrevista y no hay un guión ni hay unas preguntas establecidas, no hay nada. Con lo cual creo que el verdadero periodismo tiene que ser este. Cuando vas a lo que sea la parte del entrevistado y el entrevistador, dentro de una libertad de poder preguntar lo que salga en la entrevista, ¿no? Por lo tanto, agradecido y muy contento. Muy bien, pues te lo agradecemos mucho. Es nuestro sello de identidad y la verdad que preferimos que esto sea una charla en la que se pueda hablar de todo con total libertad. Es una de nuestras premisas de que tenemos la máxima transparencia y no tenemos nadie que nos haga el guión, así que agradecido por tus palabras también. Bueno, Joaquín, yo creo que todo el mundo, prácticamente todo el mundo sabe que sos desaparecidos porque vamos a sacar dinero de un cajero y aparece la foto de unas personas con vuestro logo de esos desaparecidos, o vemos en redes sociales, sabemos que existe esa asociación. Lógicamente habrá personas que como no le ha tocado de cerca vivir una situación como esta, pues ya está, saben que existís y demás, pero creo que también hay otra parte que puede ser que no os conozca o que no os ubique. Entonces, yo antes de que comencemos a hablar 100% sobre lo que es la labor del desaparecido en sí, me gustaría que comentaras un poco cómo empezaste y quiénes sois y cuál es la función. Sí, mira, empezó Sos Desaparecidos, se fundó en el 2010, lo fundamos un compañero amigo y para mí es como mi hermano, Fran Jiménez, en junio del 2010, eh, porque no había nada. Yo soy padre de un desaparecido en el 2008 y, y veíamos pues que había un gran vacío, porque nadie tenía idea, no había cifras, no había protocolos, eh, ni siquiera la sociedad era consciente de cuántos desaparecidos o qué desaparecidos había. Entonces, bueno, en verano pensamos en hacer una asociación y nos pusimos a ello. Me acuerdo que me fui para Caravaca de la Cruz, nos reunimos, firmamos todos los papeles y, por supuesto, sin pensar lo que al cabo de 13 años sería o se convertiría en sus desaparecidos, ¿no? Pero eso fue una base de tener claro que nunca íbamos a aceptar dinero. Ni subvenciones, ni íbamos a pedir dinero, ni aceptar socios, ni aceptar cuotas, ni nada. De hecho, verás que si entras en nuestra página web no verás ningún número de cuenta porque no la tenemos, así de claro. Esa era una premisa fundamental para nosotros, porque no queríamos estar sujetos, o lo que vulgarmente se suele decir, ser unos barrigas llenas en base a las subvenciones que recibiéramos, ¿no? No, queríamos tener la libertad de ser una herramienta en favor tanto de las familias como del desaparecido y también, por supuesto, de los cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, fíjate que el 2011, cuando vimos el alcance de difusión que habíamos tenido en las redes, pues era de 1 millón. Y dijimos, bueno, hemos tenido la suerte del principiante, esto es imposible, 1 millón de difusión. Algo está mal. Bueno, el año pasado terminamos con 137 millones de difusión directa. Wow. Hablamos de difusión directa, lo que nosotros podemos controlar. Antes hablabas de los cajeros. Fíjate que solamente los cajeros significa que cada día 10 millones de veces la imagen del desaparecido sale en las pantallas. 10 millones de veces.
Cuando la hemos hecho europea son 40 millones de veces al día. Si pudiéramos calcular la difusión a través de prensa, de televisión, bueno, o sea, no sé, nos iríamos a una difusión de miles de millones, ¿no? Lo que empezamos tres, porque era Frank, su hermano y yo, pues se ha convertido que hoy en día son desaparecidos en equipos de 57 personas. Wow. Hay coordinadores, hay policías, hay abogados, psicólogos, criminólogos, detectives, y todo el mundo lo hace gratis. Más que gratis, costándole el dinero de estar o ser un voluntario dentro de esos desaparecidos, ¿no? Por eso te decía, seguimos con la misma idea que teníamos hace 13 años, y eso sí, pensamos que tenemos un sitio muy, muy claro en nuestra forma de actuar, en nuestro compromiso con las familias, con los desaparecidos, con nuestra policía y guardia civil y, por supuesto, con nuestros medios de prensa, que tanto los necesitamos. Y ese es un poco el resumen de lo que es esos desaparecidos. Fíjate que en los últimos meses y años, pues con el tema de las alertas en cajeros automáticos, hemos sido pioneros en el mundo. Se han unido ahora Italia, Portugal y creo que Grecia. Y ahora en los próximos meses va a hacer lo mismo México. Pioneros, sin presupuesto y sin depender económicamente de nada ni de nadie. Hemos sido pioneros en el reconocimiento facial, el cual hemos exportado a Argentina, Perú, México, Chile, Colombia, Ecuador, y ahora se van a sumar Italia, Portugal y creo que Francia. Hemos sido pioneros en las imágenes 3D en algunas de las desapariciones. Es decir, estamos en la vanguardia de facilitar todo aquello que pueda ayudar. Esa es nuestra misión. Nuestro único compromiso es con las familias. Es increíble, Joaquín. Yo, mientras que lo estabas contando, la verdad me parece que sois una asociación con mucha fuerza, que estáis totalmente viva, pero comentabas que tú pasaste por el amargo trance de perder o, bueno, de vivir en primera persona la desaparición de un hijo con 23 años. Una vez que te sucede esto, Joaquín, ¿te quedan fuerzas para coger la rienda de la asociación y decir, pues voy a ayudar a quien se encuentre en la misma situación que yo? Porque yo me pongo en tu piel y yo creo que no tendría fuerzas para hacer lo que tú estás haciendo. Y sin embargo, tú has conseguido reponerte y coger el toro por los cuernos, hacer lo que estáis haciendo, una labor impresionante que encima, como bien dices, te costará el dinero y te costará tu tiempo. ¿Cómo se da esa situación? ¿Cómo pasa el Joaquín padre, de la noche a la mañana al Joaquín presidente de la asociación que lleva a cabo todo esto que nos estás contando? Sí, mira, es difícil de explicar, porque es un mensaje que muchas veces intento transmitir a los familiares. Yo cuando desapareció mi hijo, que no era, o sea, no era hijo biológico, yo lo conocí con 2 años y se perdió con 23. Siempre digo mi hijo porque él nunca me llamó padrastro, con lo cual yo nunca lo voy a llamar hijastro. Para mí era mi hijo y quizás pues la muestra de amor por mi hijo pues esos desaparecidos, es la lucha dentro de esos desaparecidos. Yo hasta el año 2010, 2011, bueno, o sea, como todos los familiares, cargado de odio, de impotencia, de frustración, quería
más y cuando suponía y sigo suponiendo que mi hijo fue asesinado. Pero era un tiempo en que, a pesar de que han pasado solamente 15 años desde la desaparición de mi hijo, parece que hayamos avanzado lo que no avanzamos en los 40 años últimos. Nada tiene que ver la situación de hoy en día con lo que era el 2008. En 2008 no había protocolos, no había unidades caninas, no había policías o guardias civiles especiales en desaparecidos, ni siquiera había una base común. Si tú tocaba por la localidad que correspondía a Guardia Civil, Policía Nacional, que estaba a 40 kilómetros, no se enteraba, pero literalmente no se enteraba. Bueno, pues todo eso se ha cambiado, pero yo fíjate hasta qué punto no podía soportar seguir aquí en mi sitio, en Carboneras, que en el 2011 decidí marcharme a Estados Unidos. Allí conocí la que es mi esposa, Patricia Cabrera, que además es la psicóloga de SOS Desaparecidos. Y realmente ella me hizo cambiar la visión de que no podía seguir viviendo con amor, con odio, con rencor, con venganza. No podía seguir enfrentado a la vida, sino que tenía que cambiar ese chip, porque no podía ser que el amor hacia mi hijo significara una destrucción. Tenía que ser todo lo contrario. Me hizo entender que cuando la vida te da un golpe, luego te va a dar herramientas para que este golpe tenga un sentido, para que este golpe signifique algo. Y eso no tiene nada que ver con que no te duela, no llores, no tengas días muy, muy, muy complicados, por supuesto. O sea, fíjate que yo estoy permanentemente hablando con familiares, a veces dando el pésame, viviendo las circunstancias que atraviesan. Y sin embargo, para mí, todo eso significa tener presente a mi hijo. ¿No te crea más dolor, Joaquín, eso? Revivir esos momentos no te hace retrotraerte a esos días tan amargos que viviste? No, todo lo contrario. O sea, mira, a ver, ¿cómo te lo explico? Podemos victimizarnos, o sea, víctimas podemos ser todos, en cualquier momento de nuestra vida, pero victimizarnos es una elección. Cuando nos victimizamos, lo que estamos haciendo es poner nuestro yo por encima de lo que realmente es la persona importante, que es el desaparecido. Lógicamente, cuando van pasando los años, pues la posibilidad de que esta persona esté viva pues va disminuyendo, ¿no? Y el familiar lo sabe, es consciente de ello. Pero yo te pregunto, ¿cuál es el legado de una persona que no está con nosotros? Es el amor. Y el amor no puede, no puede destruir. Mira, yo muchas veces, sobre todo cuando vienen fiestas, piensa que yo solamente tengo un teléfono, uno solamente, que es el que sale en las alertas, uno de los dos que salen en las alertas, el 649-952-957. Yo nunca escondo mi teléfono. Mi teléfono, está abierto las 24 horas del día y a veces pues me llaman a las 4 de la madrugada y personas que necesitan hablar. Y sobre todo cuando se acercan las Navidades, fiestas señaladas, pues te encuentras la mamá, el papá, que te dice, no, yo quiero que pasen las Navidades, odio las Navidades, ya no quiero saber nada de Navidades, de fiestas, de familia. No, por Dios, llevo 5 años, 6 años, 7 años que no lo celebro, porque mi dolor, porque me ha cambiado la vida, porque yo. Y
a veces dejo que media hora se estén desahogando. Y entonces le pregunto, me estás hablando de yo, pero la persona importante no eres tú. Mm. La persona importante es la que no está. Y si esta persona ahora pudiera ponerse en contacto contigo, te pudiera llamar por teléfono, desde el más allá, desde donde esté, te diría, ¿lo estás haciendo bien? ¿Estás haciendo bien negando estar con la familia, negando una cena, negando una comida, negando un brindis? No. O sea, el amor tiene que construir. Y el amor es el legado que la persona que no está nos ha dejado, pero no nos ha dejado para que nos martiricemos o arruinemos nuestra vida. Nos lo ha dejado para que sigamos en la vida recordándole desde una forma que sea constructiva. Mm. Por supuesto que, te digo, por supuesto que puedes llorar. Nos dan ganas de llorar. Bueno, sal a la terraza, mira la luna, mira las estrellas, pero llorarás en paz, porque no necesitamos unas fotografías, no necesitamos cosas que nos hagan recordar a la persona que no está. No, nos equivocamos. El sitio para la persona que no está es nuestro corazón. Y nuestro corazón, para poner ese altar de la persona que no está, necesitamos sacar todo lo que sea destructivo, sacar todo lo que sea que no construya, el rencor, la venganza, el odio, incluso el mal humor. O sea, yo te pregunto, ¿cómo podemos recordar mejor a la persona que no está? Pero ¿Brindando positivamente. con la familia o ignorando? No, recordándolo, claro, recordándolo los buenos momentos, Sí, claro. yo ahí, Joaquín, de hecho, tanto Javi como yo, es verdad que cada uno en diferentes etapas de la vida perdimos yo a mi hermana y él a su hermano. Es cierto que a Javi le pilló siendo un niño, a mí me pilló hace pocos años siendo adulto, y es verdad que yo me siento muy identificado con las palabras que dices porque mi hermana falleció teniendo ella 33 años, dejó 2 niños en el mundo y demás. Entonces, claro, fue tal caos para la familia y para todo el mundo que yo muchas veces, de hecho lo he hablado con los más íntimos, yo muchas veces, años después, esto ocurrió en 2016, yo me sentía mal incluso de reírme con un chiste, de reírme, de pasarlo bien, de disfrutar, te sientes como... Pero por otro lado, empecé a entender y a hacerme ese análisis que estaba mismo diciendo Joaquín, que es mi hermana cómo querría que yo estuviese, mi hermana en Navidad cómo quiere que yo esté, mi hermana en su cumpleaños cómo quiere que yo esté, cómo era ella. Siendo una niña que le gustaba la fiesta, que le gustaba el flamenco, que le gustaba. Entonces, son determinadas cosas que son herramientas que solamente las puedes tener si te ha ocurrido algo como esto. Entonces, dentro de lo negativo, construirte la parte positiva que te sume y no que te reste. Entonces, yo verdad que ahí estoy muy de acuerdo con Joaquín, pero porque creo que me ha pillado con la madurez suficiente de entenderlo. Y a lo mejor Joaquín me dice, no, oye, hay personas con 50 años que son más maduras que tú por edad y no lo llegan a entender porque el dolor de cada uno y el drama de cada uno es diferente. Pero es cierto que es la única manera de poder llevar esto el día a día bien, porque si no, vives en frustración, vives en amargura, vives en dolor y vives en rencor y así tampoco avanzas tú como persona. Sí, Sí, además, hay gente que incluso, Joaquín, hay gente que ojalá esto que tú acabas de contar lo escuche mucha gente que haya vivido por situaciones como la que comenta Manu, como la que hemos vivido nosotros dos, pero hay gente que no lo supera y termina pues refugiado en el alcohol o en alguna otra cosa y no son capaces de rehacerse, pero porque a lo mejor no tienen una persona como tú que le cuente lo que tú nos estás contando ahora mismo. sí, o sea, realmente es que es una pena, ¿no? O sea, yo siempre digo, déjate el yo y busca lo que te diría la persona que no está. Yo pienso que quizás también por mi forma de pensar, que es que la muerte no es el final, que venimos a este mundo con un chasis, que lo agotamos
no sabemos en qué fecha, ni con cuántos años, ni nada por el estilo, y dejamos este chasis. Pero la vida no está en ese cuerpo, en esa funda. La vida está en el alma, y el alma es inmortal. Y tenemos cientos de miles de experiencias de todo tipo, de médicos, de cirujanos, de personas que han hecho el tránsito con experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y muchísimas cosas que yo he vivido en primera persona que me dan la seguridad de que hay otro plano, hay otra vida, que aquella es la vida. Lo que tenemos aquí nosotros es un aprendizaje, no sé de qué, pero es una forma de aprender algo, pero que realmente la otra vida es donde la persona está en su plenitud, donde no hay dolor, donde es una vida de amor. Entonces, ¿cómo vamos a malgastar nosotros ese amor de la persona que amamos, de la persona que hemos tenido? Quizás a veces malgastando todo lo bueno porque recordamos lo malo y vivimos lo malo solamente, que es lo traumático de cuando la persona se ha ido, las preguntas que no tienen respuesta. Y sin embargo dejamos lo que es ese legado de amor, que es dar gracias a la vida por todos los años que la hemos tenido. Porque algo nos ha dejado esta persona. Antes tú, Javi, me decías, ¿no? Pues su alegría, su forma de vida, su forma de ser. Estupendo. Esto es un regalo que tienes en tu vida. Es un recuerdo precioso de la persona que no está. ¿Por qué nos tenemos que centrar en todo lo negativo? Incluso en pesadillas por la noche, ¿no? Y cuidado, no significa eso que no duela. Por supuesto que duele. Pero duele en paz. Duele sabiendo que no se ha perdido, que se ha cambiado la situación, ha cambiado el tablero de juego, pero de ti depende que tengas un cordón umbilical con la persona que no está, que la sientas. Mira, yo había una cosa que le temía, y era que supongo que a muchísima gente pasa que cuando alguien se va de este mundo, pues al cabo de los años la imagen se deteriora, el sonido lo pierdes. Es muy difícil, si no es con una fotografía, encajar. Parece que todas las imágenes van cobrando una escala de grises o de ocres. Y a mí me había pasado con todas las personas que se habían ido. Y yo le pedí a Dios, por favor, no me quites eso. O sea, no me quites la transparencia de la mirada de mi hijo, de la cara de mi hijo, de la voz de mi hijo. No me quites eso, porque yo me estaba dando cuenta que lo estaba perdiendo. Y cuando cambié ese chip de aprender, de saber que fui muy afortunado en ser el papá de Joaquín, que fui muy afortunado en ese legado que él me dejó, que esos desaparecidos, y que hemos hecho muchísimo bien a tanta gente, pues se puede decir que han pasado 15 años y yo su imagen la tengo nítida como el primer día. Su voz la tengo nítida. Y ya está, o sea, y no creo que haya hecho nada especial, no he ido a ningún curso, no he ido a clases. Sencillamente he apartado todo lo que signifique que las cosas que no construyen, odio, interés, etcétera, etcétera, y centrarme en aquello que me gusta, que me siento bien haciéndolo y que además me permite todas las noches acostarme a la hora que sea, pero acostarme en paz. Claro. Y lo más difícil, Joaquín, es que la fase de duelo en ningún momento la has podido pasar porque no sabes cuál ha sido el destino de tu hijo. No has podido guardar un duelo, un luto, y eso siempre te deja el sin vivir, ¿verdad? Te hará la agonía mucho más larga y más complicada que si tiene un desenlace fatal y sabes cuál ha sido el fin. Eso te generará una ansiedad tremenda, sobre todo los primeros meses, en cuanto suena el teléfono, en cuanto
te pegan en la puerta en cuanto llega algún rumor de algún tipo. Eso tiene que ser una situación que te va minando la energía, la persona, debe ser horrible. Sí, o sea, pasamos un duelo que es el duelo psicológico, eh, y como lo define en varias publicaciones que tiene mi esposa, en el caso de los desaparecidos es un duelo congelado, es un duelo que no termina, porque no tiene un final, que es un duelo congelado, ¿no? Fíjate que pasamos un duelo psicológico como lo pasa a todo el mundo, pero a diferencia de que en el caso de un desaparecido te falta lo esencial, que es la verdad. Mm. Si ahora saliéramos a la calle y nos pusiéramos a preguntar a la gente quién renuncia a saber la verdad en su vida, no te firmaría nadie, Mm. porque la verdad es un elemento fundamental desde que nacemos. Nuestros padres, toda nuestra familia nos enseña que digamos la verdad. Vamos aprendiendo que la verdad es fundamental en nuestras relaciones, en nuestra profesión, y la verdad es algo que exigimos y que nos comprometemos. Cuando tienes un desaparecido, lo que te falta es la verdad. Cuando vives una desaparición, y esto forma parte de los cursos de sensibilización que vamos dando, lo primero que vives es la negación. O sea, no puedes imaginarte que la persona que hace un rato ha estado contigo, que quizás por la mañana te has despedido con un beso, con un hasta luego, que esa persona no esté. O sea, te niegas a aceptar esta situación porque nunca la has vivido, porque nadie te ha preparado para que la persona que amas, de golpe y porrazo, no sepas nada y que empiece todo el mundo a buscarla y, y nadie dé con ella. Mm. Y así puedes pasar 2, 3, 4 días, una semana, 2 semanas. Va a depender de cada persona. La siguiente fase va a ser el enojo, la ira, y va a ser los reproches. Si tú hubieras hecho, si tú hubieras pensado, pues si tú tantas veces te dije esto, te dije lo otro, y es un enojo con todo el mundo, pero además que también destruye si no sabes llevarlo, y es algo que preparamos también a las familias, de que tienen que hablar entre ellos todo, tienen que sacar los miedos, porque fíjate si es triste que en ese estar echándose culpas, porque lógicamente nuestro psiquismo necesita un culpable del dolor, y ese culpable, pues, qué mejor que, que ser, pues esto, el estar recriminando, buscando algo que justifique ese dolor que tenemos. Te decía antes, empiezan los reproches, a veces este es el inicio de la destrucción de la familia, pero nuestro psiquismo no puede estar aguantando ese tú y yo, y si tú hubieras hecho, pues anda que cuántas veces te dije, no puede con esa guerra, con lo cual opta por lo más fácil y es autoinculparse. Mm. Y decir, bueno, vale, se ha sucedido, pues es verdad, yo tendré la culpa, porque no puedes culpar a la persona que ha desaparecido. Y tampoco puedes estar en esa guerra con toda la familia, con los vecinos, con todo el mundo. Por lo tanto, la forma más cómoda para dar paz, que no es paz, sino que es derrumbarte, es autoinculparte. Es decir, bueno, pues ya está, pasó, yo tengo la culpa. Y luego te viene una fase que es muy curiosa, que es la negociación. Nuestro psiquismo no puede estar peleado con todo el mundo. No puedes estar enojado con todo el mundo. Entonces busca nuestro psiquismo es una negociación. Y dices, bueno, todos los periodistas son unos sinvergüenzas, pero hay uno que es un buen tipo o es una buena mujer, porque la verdad es que me siento cómodo cuando me ha entrevistado. La policía o la Guardia Civil, pues es que no valen para nada, pero hay, o
pues hay un cabo que la verdad se porta bien conmigo, lo veo el hombre preocupado. Con la familia te pasa lo mismo, con los vecinos. Y vas buscando una serie de gente que te ayuden en no tener que estar peleado con todo el mundo, sino esa negociación de decir, bueno, yo no estoy peleado con todo el mundo, no todo el mundo es malo. Voy haciendo esa pauta, ¿no? Y fíjate que hemos pasado por negación, por enojo, por negociación, y ahora viene la fase del dolor. Y en los casos de desaparecidos, yo digo que es un dolor con miedo, porque es un dolor que rompe. Los primeros días, las primeras semanas, no quieres que se haga de noche, porque hacerse de noche significa que ya no van a buscar a la persona que ha desaparecido, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, un hermano, una hermana. Ya no lo van a buscar. Con lo cual, estás pendiente a que salgan los primeros rayos de sol, porque eso significa que volverán a buscar. Bien sean batidas, bien sea la investigación, y estás el día pensando en eso, en que faltan 4 horas para que anochezca, falta 1 hora. Bien, cuando entras en esa fase del dolor, miedo, es al revés. No quieres que amanezca, quieres que sea de noche. La noche te da paz, porque la noche no te va a frustrar. En la noche no estás esperando una llamada, no estás esperando que suene el timbre, no estás comprobando si el teléfono tiene batería o si el fijo tiene línea. No, la noche significa que hay una tregua, que nadie te va a defraudar, que no hay nada que te frustre, y temes horrorosamente que salgan los primeros rayos del sol, porque los primeros rayos del sol significará otra pesadilla. Incertidumbre, sí. De estar esperando sabiendo que no vas a tener nada. Y ahí llegamos al milagro que te da la vida, que es la aceptación. Y muchas veces cuando planteo a una familia aceptar, dicen, no, ¿yo cómo voy a aceptar que mi hija ha desaparecido y no la volveré a ver? O no sé cuándo la veré, o va a ser una incógnita. No, la aceptación es el gran triunfo. La aceptación, es decir, estoy en esta situación, me hago fuerte en esta situación y voy a buscar las herramientas para poder, lo que te decía antes, construir. Me da igual, sea escribiendo, sea haciendo poemas, sea haciendo vídeos, sea yendo cada semana a la policía, sea metiéndome en una ONG, algo que te diga, bueno, yo estoy en esta situación, amo profundamente a la persona que no está, agradezco la vida, todo lo que me ha dado con esta persona, y ahora soy quien tiene el legado de esta persona. Y por el tiempo que he vivido, por el amor que tengo, por ese cordón umbilical, tengo que seguir la vida, porque mi vida ha cambiado, pero ha cambiado no a peor, ha cambiado a mejor, porque tengo otra forma de amar, otra forma de tener a la persona que no está. Joaquín, las personas, es decir, un desaparecido y un fallecido, o ya sea porque ha desaparecido y luego se ha sabido que ha fallecido, o igualmente, si hablas con alguien que ha tenido un ser que ha fallecido directamente, estamos hablando que los procesos de duelo y demás son similares, son los mismos, pero ustedes de la asociación lo enfocáis de la misma forma, es decir, a alguien que se le desaparece a alguien que lleva ya un tiempo con paradero desconocido y demás, ¿lo enfocáis realmente como si hubiese sido una persona que ha fallecido? No, no puedes. Lo digo por el tema de la esperanza, porque lo que estamos hablando todo es de aceptación, tal no sé qué, pero a la familia siempre se le intenta convencer de que siempre tiene que tener esa esperanza de que va a volver. Claro, la esperanza de la verdad. No tenemos nadie una bola de cristal donde nos diga dentro de 3 años
pues oye, un cazador paseando va a encontrar unos restos y van a ser de la persona que tú no tienes. O dentro de 5 años un tipo lo van a detener y va a resultar que para hacer un pacto con la policía, pues va a decir lo que le hicieron a un desaparecido o una desaparecida. Es decir, esto no lo tenemos. Por lo tanto, la esperanza, por supuesto, que tiene que estar. Pero la esperanza en saber la verdad, la esperanza en por fin decir, bueno, va a llegar un momento en que voy a saber qué ha pasado. ¿Cuándo? No lo sé. Pero no me preocupa esto. No quiero que esta forma de pensar, no sé si va a ser dentro de 5 años, no sé si va a ser dentro de un año, Dios quiera que sea antes de Navidad. No, porque esto te va a destruir. Esto te va a arruinar la vida. No depende de ti, no depende ni siquiera de la policía. Cuando han pasado años, poder dar la respuesta. Pero eso no significa que no la vayas a tener. Pero, mientras tanto, disfruta de ese amor. Disfruta de la persona que, aunque no esté, sigue formando parte de ti. Encuentra ese cordón umbilical que te une a la persona. Joaquín, de las denuncias, yo no sabía que eran tantas. La media oscila por encima de las 20.000 denuncias anuales. Imagino que cuando son niños, el 60%, por lo visto, ronda más o menos 60% son menores los desaparecidos. Imagino que será mucho más traumático que cuando una persona mayor, ¿no? Porque ahí ya entra en juego mucho el tema o la teoría del secuestro, ¿no? Mira, realmente nuestra sociedad es muy distinta, por ejemplo, a la norteamericana, donde realmente las desapariciones de niños, pues si no son encontrados en las primeras 24 horas, el resultado va a ser malo por acto violento, ¿no? En España este tipo de delincuencia no lo tenemos, afortunadamente. De 27.000 denuncias de media, el año pasado fueron casi 27.000 denuncias por desaparición, es verdad que el 60 y tantos % son menores de edad. Y de los casos activos, el 50 y algo % son menores de edad. Pero gran parte, o un porcentaje muy, muy, muy elevado, son fugas. Parte son fugas de centros, y ese es otro tema, de cómo a una familia se le puede quitar un menor para protegerlo y que luego ese menor se escape, caiga en redes, como lo que ha sucedido en Mallorca y en la Comunidad Valenciana. Bueno, no tiene sentido. Algo está fallando. Otro porcentaje son menores que se ausentan, se fugan de su casa por primera vez, por una disputa, a veces porque están siendo manipulados por personas adultas, muchas veces con antecedentes incluso. Son los casos que realmente preocupan muchísimo, cuando te encuentras con una niña de 14, 15 años y que de buen porrazo pues se ha ido y te deja una nota que claramente notas que está dictada la nota, ¿no? Que tiene que haber alguien por detrás. Yo siempre digo que cuando un menor se escapa, no está 4, 5, 6, 7 días o 3 meses en la calle sin comer o debajo de un puente. Está con alguien que le está dando protección, que le está dando amparo. Si fuéramos capaces de que la justicia, fiscalía, realmente entrara de oficio en cada desaparición, que detrás hay un adulto y imputara a este adulto por inducción al abandono de hogar, por retención ilegal, las cosas cambiarían mucho. Yo me encuentro a veces que te llama una persona sobre una muchacha que ha desaparecido hace 4 o 5 días y te dice que está en su casa porque su hijo la trajo, porque le dijo a su hijo que los padres se iban de vacaciones y se iba a quedar en casa. Dice, señora, que somos adultos.
usted tiene en su casa una menor de edad y no se preocupa de hablar con los padres y decirles hasta que no ve nuestra alerta, no se entera que está siendo buscada. Madre mía. Es decir, estos datos, sucede. Hace muy poco vivimos una circunstancia con una niña con 15 años y con un círculo social muy poco, muy corto, y resulta que se marchó y dejó una nota diciendo que la iban a tratar bien, que iba a estar bien, que le iban a dejar que siguiera estudiando, que se iba lejos. Y dices, por Dios, detrás hay una persona. Claro. Y efectivamente, a los 6 días se dio con ella a casi 600 kilómetros de donde había desaparecido, con un tipo de 25 años. Y que encima no vivía solo, vivía con otro amigo, también de la misma edad. Entonces, dice, señores, que es que Fiscalía tiene que entrar inmediatamente por inducción al abandono de hogar. Y en el momento en que empecemos a dar ejemplo, vamos a cortar esa sangría que significa los menores desaparecidos. Joaquín, vosotros, porque nos lo contaba la hermana de Carlos Aluz, de que ustedes fuisteis directamente a los 2 días de haber desaparecido el hermano, que pusisteis directamente en comunicación con ellos. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes estáis viendo noticias, alertas de desaparecidos, redes sociales, y cuando veis que ha desaparecido, llamáis desde la asociación para poneros a su disposición? Mira, nosotros, hay una cosa que siempre, y esto tiene que quedar claro a toda persona que nos esté escuchando, cuando subimos una alerta, tenemos la denuncia por desaparición. Si no tenemos la denuncia, no subimos una alerta. Claro. ¿Por qué? Pues porque al principio, en el año 2011, nos la colaron y era la desaparición de una mujer. El hombre, pues súper preocupado, que tal, que cual, no nos pasó la denuncia, por supuesto, pero bueno, lo creímos. Y resulta que la mujer estaba en una casa de acogida de protección a la mujer con orden de alejamiento tipo, ¿no? Madre mía. Ahí aprendimos lo que es la pillería y que desgraciadamente, primero porque es necesario, y siempre lo decimos, lo primero que tiene que hacer una familia es acudir a la policía, a Guardia Civil y poner la denuncia. Este es el primer paso. Luego mandarnos la denuncia con una foto actual y a partir de ahí empezamos la difusión. Puede ser de varias formas que nos llegue. Normalmente es porque la familia se pone en contacto con nosotros, muchas veces porque la propia Policía Nacional o Guardia Civil, cuando han puesto la denuncia, les dice, mire, llamen a esos desaparecidos que les van a ayudar. No solamente la difusión, sino con los consejos que podamos darle, si hay que organizar una batida, claro. Si es necesario un abogado, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, esta es una forma. La segunda forma es que sean la propia Guardia Civil o la Policía Nacional quien nos manden un correo los datos de la persona desaparecida. Vale. Ahí no nos hace falta nada. La denuncia, por supuesto, no, porque ya tenemos todo que nos viene de policía. O bien que nos venga a través de terceros, ¿no? Es decir, pues un familiar, una amiga nos llama, nos dice, mira, que ha desaparecido la hija de una vecina mía o el padre de un vecino mío, tiene tal teléfono, os podéis poner en contacto y nos ponemos en contacto y le decimos, mira, somos los desaparecidos y en algo quieres que te ayudemos, pues aquí estamos, ¿no? Vale. Esas son las 3 formas que hay de que nosotros publiquemos una alerta. Y Joaquín, ten en cuenta una cosa que es un dato importante. En lo que va de año, personas que hemos encontrado directamente, es decir, que alguien nos ha llamado a nosotros y nos ha dicho, esa persona la estoy viendo en tal sitio, o la estoy viendo todas las mañanas en tal sitio, o esta persona ahora mismo está en un banco, en tal sitio, sentada, y parece que esté en otro mundo, sí. Son casi 320 Madre personas. de mi vida. Importante. Joaquín, eso es un tema muy importante. Comentabas el tema, este caso tan curioso de este hombre que hizo una denuncia falsa a sabiendas dónde estaba su mujer. Aquí, claro, entra en conflicto el derecho
a la intimidad, quizá el derecho de los adultos para que no se sepa dónde está una persona que se ha querido marchar por cuenta propia, pero entra en conflicto también con el derecho a la vida, quizás en el momento en que una persona que se fuga o desaparece con intenciones de suicidarse, por ejemplo. Entonces, en esos momentos, en esos primeros minutos, esas primeras horas, creo que deben ser fundamentales a la hora de empezar la búsqueda por parte de la Guardia Civil o la Policía Nacional. Y hay una herramienta que es la geolocalización, pero creo que todavía no está eso muy conseguido, ¿no? No sé cómo estará. No, Sí, tú que lo sabes mejor. sí, te cuento. O sea, porque es una historia que llevamos una pelea desde hace ya casi 4 años. De entrada te digo que eso que vivimos en el 2011, que no había denuncia, por supuesto, es difícil que suceda hoy en día. Vamos, imposible por parte nuestra que la aceptemos, pero además la persona que si tiene una orden de alejamiento, por ejemplo, no va a poner una denuncia, porque inmediatamente va a saltar a que tecleen su nombre, pues que hay una protección a la mujer y que este hombre pues tiene una orden de alejamiento, ¿no? Es decir, no va a cometer ese error. Por lo tanto, el tema de las denuncias falsas, yo pienso que puede haber, pero la persona que lo hace sabe a lo que se está exponiendo. Por otro lado, todo el mundo tiene un derecho a desaparecer, es así. Un adulto tiene el derecho a desaparecer, pero también hay un derecho de su familia a buscarlo. Entonces, ¿cuándo se resuelve? Pues cuando la persona a veces nos llama a nosotros y es bastante frecuente y nos dice, mira que yo no estoy desaparecido, quiero que quitéis la alerta porque yo no quiero saber nada de mi familia. Me he ido por los motivos que sean, a nosotros no nos interesa. En este caso, lo que le aconsejamos es que vaya a una comisaría, a un puesto de Guardia Civil, se presente, le tomen testimonio. Si no quiere saber nada de su familia, que lo haga constar y además haga constar que no le comuniquen a su familia el lugar donde sea persona. Y ya está, o sea, tan fácil como esto. Retiramos nosotros la alerta y la familia pues queda tranquila porque, bueno, pues sabe que está bien, pero no quiere saber nada de la persona, ¿no? Otro tema muy delicado es cuando son desapariciones vulnerables. ¿Y qué entendemos por vulnerables? Pues cuando una persona deja una nota de suicidio, cuando la persona ya ha tenido intentos de suicidio anteriormente, cuando es una persona con problemas cognitivos, persona mayor de edad, que bueno, pues puede tener Alzheimer, cualquier problema. Esos son personas muy, muy, muy vulnerables. Y lo que no puede ser es que policía o guardia civil o las policías autonómicas tengan las manos atadas para poder geolocalizar un teléfono a expensas de que el juzgado de guardia o el juzgado donde lo hayan presentado diga que sí se puede geolocalizar. Y no entre en ese famoso, esa famosa teoría que emplean de que tiene que prevalecer la privacidad de la persona. No, perdónenme, o sea, cuando una persona deja una nota de suicidio, cuando es una persona anciana que ha salido a pasear y no ha regresado, y no vale todo esto. O sea, yo muchas charlas que doy les digo, y se lo digo a su señoría, de que el primer derecho que genera todos los demás derechos es el derecho a la vida. No podemos tardar 3 días, 4 días en autorizar una geolocalización para poder hacer unas batidas en el último sitio que un repetidor ha dado que estaba este teléfono. Yo he vivido las circunstancias de personas que han dejado una nota de suicidio, de personas o una nota de despedida, que ya tenían antecedentes
y no se ha hecho la geolocalización hasta los 3 días para encontrar un cuerpo muerto. Yo no sé, no tengo una bola de cristal si hubiéramos llegado a tiempo o no. No lo tengo. Lo que sí tengo es la certeza que a los 3 días esa persona estaba muerta. Si es un anciano, si es una persona con problemas de salud graves, lo mismo. O sea, el tiempo no juega a favor. Entonces, es necesario, y así llevamos 4 años pidiéndolo al Ministerio del Interior, de que es necesario cambiar el tema de la geolocalización, que en casos justificados, pues nuestras policías puedan acceder inmediatamente a la geolocalización de esta persona. Y lo has dicho correctamente, las policías, porque por lo que tengo entendido, no sé si eso habrá cambiado, la policía local no tiene acceso a cierta información de la que sí dispone la Guardia Civil y la Policía Nacional, ¿no? En cuanto a desapariciones. Sí, eso es un disparate, ¿eh? O sea, Claro. hay 2 cosas que llevamos también 4 años en todos los informes que cada año hacemos al Ministerio, una serie de sugerencias, de peticiones, que la mayoría no nos hacen caso, pero bueno, ahí queda. Y la penúltima es esta, que las policías locales tengan acceso a saber cuándo una persona ha desaparecido. Porque primero, son la fuerza más grande que hay. Segundo, conocen la calle, porque conocen el pueblo, conocen las ciudades, conocen la gente. Con lo cual, estamos negando a que una gran cantidad de policías locales puedan inmediatamente actuar. Fíjate que nosotros aquí en Andalucía, el coordinador general para Andalucía, que está en Sevilla, es un policía local. Pero luego tenemos en todas las provincias un policía local que presta colaboración como colaborador en la provincia. Andalucía contamos en esa red de colaboración, de colaboradores, policías, también hay guardias civiles, policías nacionales, pero es una red tremenda que inmediatamente se está informando a toda la gente. Luego, negar a la policía local el que tengan acceso a la base de datos PDI-RH, por supuesto, no a lo que es la parte de investigación, que también está dentro de la base de datos, pero sí de forma consultiva a poder saber si una persona está desaparecida. Yo felicito a todas las comandancias y a todas las comisarías que cuando tienen un desaparecido, inmediatamente lo comunican a la policía local. Bueno, se está haciendo de forma, digamos que por voluntad propia de la persona, ¿no? Y te decía que esta es la penúltima, porque la última viene siendo la de cada año, la equiparación de policía y guardia civil con todas las demás policías autónomas. Yo pienso que es una vergüenza la situación que viven nuestros cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil, un agravio comparativo con los demás policías autonómicas y creo que igual que tenemos el deber de criticar a nuestros policías cuando hay un error, cuando se equivocan, también tenemos el deber de respaldarlos en algo tan comprometido como esto. Yo me gustaría, Joaquín, porque ya nos va quedando poco tiempo, me gustaría hacerte 2 preguntas. La primera que te quiero hacer es, porque nos la han hecho después del último programa, ha habido mucha gente que se hacía esa pregunta. No sé cuántas personas ahora mismo hay en Paradero Desconocido en España, pero la gente me dice, y yo también en el programa anterior lo comentaba, tan difícil es encontrar, me refiero si no ha fallecido, si la persona está viva, tan difícil es encontrar a alguien en España, alguien que tiene que comer todos los días, que tiene que buscarse la vida, que tendrá que buscar en la basura, en la chatarra, donde sea para subsistir o porque le están ayudando a un tercero, pero que tiene que hacer vida en la calle, tiene que salir. Tan difícil es encontrar a personas que desaparecen para que cada año en España haya cientos y cientos, que a lo largo de 10 años, pues hablamos de miles, y que sigan desaparecidas y no se encuentren. Es tan complicado esa labor cuando teniendo las redes sociales, medios de comunicación,
no sé, creo que ahí falla algo de que sí, debe ser una labor de todos nosotros, de que estamos en la calle, de fijarnos lo que has dicho, ¿no? Si vemos a alguien en un banco, si vemos a alguien que está vagabundo por la calle, durmiendo debajo de un puente, de fijarnos en esa cara y ver si es una persona que está en la web de esos desaparecidos, pero es tan difícil encontrar a las personas para que desaparezcan de la faz de la tierra. Fíjate que ahora mismo la cantidad de personas desaparecidas estará en torno a 7.000. Quizás no llegue a 7.000, 6.000 y pico. Tienes razón, es decir, toda persona tiene que renovar su DNI o renovar su pasaporte, un sinfín de trámites que significan que pueda en ese momento saltar que esta persona tiene una denuncia por desaparición, incluso que lo pare tráfico, por ejemplo, ¿no? Claro. Y al comprobar la identidad, pues va a saltar que está desaparecida. Sí, o sea, esa es la realidad. Piensa una cosa, que el 97% de las desapariciones, de las denuncias, se resuelven. Pero claro, cuando hablamos del 97%, dices, wow, eso es tremendo. Sí, pero de 25.000. Exacto, no es tremendo. Significa que entre 2 y 3 personas hoy van a desaparecer y no las vamos a encontrar quizás dentro de 5 años, 7 años o nunca, ¿no? Exactamente. Claro, esa parte se va acumulando. Yo antes te decía, ¿no? O sea, el pensar que cuando una persona van pasando los años, pues que no esté en este mundo, porque realmente es muy difícil pasar desapercibido. Hay situaciones como, por ejemplo, la persona que encontramos en el 2020 que llevaba 4 años en Perú en situación de calle, ¿no? Bueno, pues fue una suerte encontrarlo. Una persona vio la alerta nuestra en Perú, ¿vale? Pudimos hacer todos los trámites para repatriarlo, era una persona con enfermedad mental, estupendo. Pero, ¿cuántos habrá que han salido de nuestro país y están en situación de calle? Incluso dentro de nuestro país, en situación de calle. ¿Cuántas personas no están documentadas y están en situación de calle? Entonces, y por supuesto, personas que fíjate, Juana Canal, que a punto de cumplir 20 años, pues un cazador encontró los restos suyos y a consecuencia de esto se supo que la había asesinado, que era su pareja, que está en prisión y además es un caso que llevamos nosotros de forma gratuita y que además, a raíz de pasar todo lo que pasó, su hermana, Ana María, es la coordinadora nuestra en Madrid. Vaya. Es decir, te das cuenta cómo a veces la solidaridad te va generando más solidaridad. La sinergia y la retroalimentación es clave en estos casos. Yo lo otro que quería preguntarte, que una de las cosas que Javi y yo hablábamos en el programa pasado, es, ¿a ustedes también entiendo que os genera un poco de frustración o a lo mejor porque estáis dentro de esa ayuda, lo estáis viendo como algo normal, aunque también lo denunciéis a modo crítica? ¿Hay desaparecidos de primera y desaparecidos de segunda? ¿Sos desaparecidos ahí? ¿Cómo se posiciona? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo es capaz de decirle a una familia, oye, el caso tuyo no está interesando al programa de por la mañana, por la razón que sea? ¿Y cómo se lidia con esa familia que está viendo que a un desaparecido de similares circunstancias, características, edad, sexo, lo que sea, se le está dando mucho tirón porque ese familiar suyo tiene un conocido, un padrino, un tal, que tiene un cargo importante y es capaz de mover esos medios, y otras personas que quizás con menos poder adquisitivo o menos medios se quedan simplemente, pues eso, con sus familiares gastándose los dineros en búsquedas, en gasolina, en cómo se gestiona eso a nivel emocional de cara a la familia? Sí, yo te diría que hay de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y así muchos más, ¿eh? O sea, esto está claro. Yo cuando planteamos esto con familias, que por supuesto te llaman y te dicen y tienen toda la razón, pues un poco yo les hago entender, mira, es que en nuestro mundo, en nuestra sociedad, hay de primera y de segunda. Si tú estás en un hospital y estás en una lista de espera para una operación y llevas 6 meses en lista de espera, pues seguro que si el director del hospital fuera tu cuñado, a la semana te hubieran operado.
Y lo más seguro es que tú no dirías, no me operen. Yo quiero estar en la cola hasta que me toque. Si lo hicieras, chapó, pero el 99,9% no lo haríamos. Aprovecharíamos esta circunstancia. Sí. Luego, significa que nosotros mismos tenemos que ser conscientes de que si podemos en algo mejorar la situación, lo vamos a hacer. Si un familiar tiene un conocido que está en televisión, que es periodista, estupendo, accede a él. O sea, nosotros intentamos que haya igualdad. Desde SOS Desaparecidos hay igualdad para todos. Sí. Es decir, nosotros tardamos 20 minutos en confeccionar la alerta, en obtener los permisos y en subir a la red, sea quien sea. Sí. Me da igual que sea la hija de fulano o me da igual que sea una persona que no la conoce nadie. A nosotros el trato va a ser siempre el mismo. Pero claro que duele a las familias. Y tenemos que ver dos cosas, dos partes muy importantes. Y es, hay medios de prensa que buscan el morbo, que buscan la sensación, lógicamente, persona joven, mujer, muchacha, que haya indicios de criminalidad, llama la atención. La persona, pues, con 70 años, con 80 años, que se ha perdido cuando ha salido a pasear y no ha regresado, pues no llama la atención. Desde nosotros, ¿qué hacemos? Pues con los medios que tenemos acuerdos de colaboración, como es el Cierre Digital, como es Libertad Digital, pues inmediatamente intentamos que los entrevisten. Pero también tenemos que pensar otra cosa, y es lo que les digo yo a las familias. Gracias a los medios de prensa, también conseguimos sensibilizar, también conseguimos llegar a puntos donde si no, no podríamos llegar. Te pongo un ejemplo. Ana y Olivia, las niñas de Tenerife. Sí. Bueno, se vivieron horas angustiosas, pero es que fue un país que se levantó en un grito de basta ya de utilizar los niños, que pasó nuestras fronteras. Y dices, ¿cuántas personas hay? Sí, pero en este caso, ¿qué conseguimos? Oye, pues mira, conseguimos que la violencia de género nos enteráramos todos los españoles que existe la violencia de género y qué es la violencia de género. Y yo sé, porque me han escrito muchísimas madres, que abrieron los ojos gracias a esta situación. Dimos un gran paso, pero fíjate, dimos un gran paso como sociedad, un gran paso a nivel de calle, y una vez más, las administraciones, cuando han pasado 3 meses, se olvidan. Se olvidan totalmente. Porque la violencia de género habría que trabajarla en prevención, trabajarla en formación. Y lo que se hace es buscar el eslogan político, la comparecencia política, las subvenciones políticas, pero la parte real, que es estar al lado de las personas, hacerles entender que la luz roja no tiene que verla la víctima, sino el entorno de la víctima. Pues esto, desgraciadamente, te encuentras que te cabrea, ¿no? Y digo te cabrea porque yo hay 2 palabras que hace mucho tiempo quité de mi vocabulario. Y pienso me vais a dar la razón. Una es la decepción. La decepción no es un sentimiento. Cuando alguien te dice, fulanito me ha decepcionado, o yo que ahora te dijera, la política me ha decepcionado, eso es rendirme. No, me ha cabreado, me enoja, me pone histérico, me indigna. Pero aceptar, la aceptación es rendirme, la aceptación es decir, bueno, ya está, han ganado. Acepto que esto es así. No, por Dios. Y otra palabra que les digo siempre cuando doy cursos de sensibilización o a gente de emergencias, la otra palabra es la resignación. Yo no sé quién inventó esa palabra, pero o sea, tenía una mala leche tremenda. O sea, la resignación yo creo que es la manipulación social. Es decir, resígnate y no te quejes. ¿Estás enfermo? Resígnate,
estás enfermo. No, ¿por qué voy a resignarme? Voy a luchar para curarme, voy a aceptar que estoy enfermo, pero voy a poner mis recursos. Yo muchas veces, cuando doy clase a gente joven de emergencias, les digo, mira, yo de joven tenía una melena tremenda y ahora soy calvo. Voy a resignarme a ser calvo. No, o sea, voy a conformarme, voy a aceptar que tengo poco pelo, pero tendré otros atributos. O sea, odio la palabra resignación. Creo que es una manipulación social a que tengas que no protestar. Ya está. O sea, me ha tocado, pues me ha tocado, punto. Y a pechugar, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, no, borrad la palabra decepción y la palabra resignación, por favor, borradla de vuestro vocabulario y realmente emplead las que definen un sentimiento. Pues Es sí, mucho totalmente. mejor decir que hay que tirar para adelante y hacer frente a los problemas. Claro, la resignación un poco es evadirlos y dejarlos ahí en un segundo plano, pero por dejarlos en un segundo plano no van a desaparecer, obviamente. Sí, es rendirte. O sea, la resignación es decir, bueno, ya está. Me ha tocado a mí, pues punto, me resigno, ya está. O sea, en cualquier faceta, ¿eh? Oye, pues te han echado a la calle, pues resígnate, te han echado a la calle, ya está, eres tonto, ¿no? Ya está, me resigno que soy tonto, ¿no? Es decir, claro, es que hay tantos ejemplos en nuestro día a día que realmente se emplea esa palabra que nos han inculcado de la resignación, ¿no? Y no, por favor, o sea, el ser humano no está para resignarse, está para recomponerse y luchar. Joaquín, yo Totalmente. tengo un par de preguntas también últimas. Una es, ¿qué caso, o si hay alguno, claro, te ha llevado a casa o te ha perseguido más tiempo y te ha costado más eliminarlo, ¿no? De que te haya, bueno, te haya causado más pena, por así decirlo. ¿Cuál te ha impactado más o cuál te ha llevado más dentro de ti? Uf, son muchísimos, de verdad, y hasta te diría que sería injusto porque estas últimas semanas hemos tenido suicidios. Es muy difícil hablar con un padre o una madre ante un suicidio. Precisamente, y yo con la mano en el corazón siempre les digo, el suicidio no es de cobardes, el suicidio es de valientes y tenemos que respetar la libertad de una persona que quiere terminar con su vida, por los motivos que sean. No podemos enjuiciar y emitir juicios de valor porque son falsos. No. La persona tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida. Nadie queremos. Y hay que poner remedios al suicidio, hay que poner prevención. No se trata adecuadamente la salud mental, lo sabemos, pero no podemos enjuiciar a la persona. Y duele. Quizás hay dos casos. Uno, por supuesto, el de Ana y Olivia, que me costó muchísimo pensar asumir que un padre pueda matar a sus hijas, que además todos pensábamos que las habría dormido, les habría dado algún analgésico, y luego resultó que no, porque el cuerpo de Olivia no había nada que fuera para producir que se durmiera y luego asesinarla, ¿no? Es algo tan cruel que te cuesta mucho y además porque me involucré muchísimo. Seguimos manteniendo contacto con Beatriz. Quizás sea uno de los casos que más desgaste emocional he tenido. Y otro, pues la admiración a una madre que hace ya 9 años que su hijo desapareció y estaba muy enferma, con enfermedad terminal, que los médicos no le daban ni 6 meses de vida. Y me repetía siempre,
yo no quiero irme de este mundo hasta saber qué le pasó a mí. Y lleva 9 años luchando. Joder. Y cada vez que lo cuente se me pone el vello de punta, porque la quiero, la admiro, porque no sé de dónde saca esa fortaleza. Sí lo sé, del amor, porque no es, o sea, es una enfermedad terminal, pero que ya es todo el cuerpo. O sea, es que es un milagro que esté viviendo y no vive con odio ni vive con rencor. Al contrario, es una persona súper agradecida con todo el mundo. Pedía más si tiene que ponerse en un punto a la hora de una difusión o cualquier cosa, ella es la última siempre. Siempre te dice, no, primero los demás. Y bueno, pues son Increíble. podría estar toda la noche hablando de casos y casos, ¿no? Pero quizás uno por las niñas, porque es algo que conmocionó a todos, y otro pues porque es un ejemplo de madre. Y Joaquín, al principio nosotros en nuestro programa nos gusta mucho el tema del más allá, temas paranormales, y al principio de la entrevista nos comentabas que tú has vivido algún tema en ese sentido, ¿no? ¿Alguna experiencia has tenido? Sí, daría para otro programa. De hecho, estoy invitado el día 28 y 29 de octubre en Albacete, en el Congreso Internacional de Vida Después de la Vida. Estoy invitado como ponente en algo en un título que es El amor nunca desaparece, ¿no? Sí, me entusiasma, me contagió a todo esto mi esposa. Ella sabe muchísimo más que yo. ¿Destacarías uno que te hiciese, vamos, que no le encuentres explicación y te impactase? Sí, de saber que hay otro plano, hay otra forma de conectar, que no depende de nosotros, pero que realmente existe, que podemos tener la certeza de que la vida está en otro plano, en otra dimensión, y que es tan bonito cuando sabes que en esta dimensión la persona no tiene nada que no sea amor, no tiene nada que no sea querer y desear que los que quedamos en este mundo seamos felices, que nunca te va a decir algo que te atormente, sino todo lo contrario, que te enriquezca como persona. Yo te digo, o sea, yo al principio, para mí todo eso no creía. Yo soy una persona muy analítica. Ten en cuenta que por mis manos habrán pasado, no te exagero si te digo 2000 o 2000 y pico mediums, con cartas, con Eso todo. es lo que le iba a preguntar yo ahora, si se habían puesto en contacto medium para buscar desaparecidos. Sí. Más de 2000. Wow. Y nunca hemos tenido nada. No porque no exista esa relación, yo creo que sí que existe. El problema es que existe uno de cada millón o de cada 2 millones. Las personas, yo me acuerdo con el caso de Diana Kerr, recibimos más de 500 cartas, correos electrónicos, llamadas de mediums, algunos desde el otro continente, y con mapas que estaban sacados de Google. O sea, ya coges una experiencia para enseguida detectar cuando te quieren tomar el pelo, no de forma deliberada, pero a veces, pues, no sé, o sea, porque quieren o piensan que tienen un don, pero que en esta circunstancia no se asemeja, ¿no? Pero sí, sin embargo, hay gente
que te puede dar muchas explicaciones y que te puede dar paz de lo que existe cuando alguien desaparece y cuando se convierte en un ser de luz, se convierte en la esencia que todos tenemos, que es nuestra alma. De hecho, Joaquín, si no me equivoco, tú lo sufriste en tus propias carnes, ¿no? El tema del medium, que incluso alguno te llegó a pedir dinero, ¿no? Bueno, yo iba dando tumbos por todos lados. Hubo uno que fue en Semana Santa del 2009, pues miércoles santo, y después de que ya llevaban a través de de muchísima gente que por redes sociales me decía que había un hombre en Brasil y que se ponía delante del océano y que veía la figura de mi hijo, pero si le mandaba algo ropa de mi hijo, pues eso ayudaría. Y le mandé por MRV en un miércoles santo una camiseta de mi hijo. Me costó un pastón, pero no solamente el pastón que me costó, sino que cuando llegó la camiseta el tipo me dijo que tenía que pedir fiesta de su trabajo y que iba a perder su jornal, con lo cual le mandé más dinero. Y luego me dijo que estaba en la aduana y que la aduana pues le pedía más dinero. En total fueron 500 o 600 euros. Uf. Y cuando ya se lo mandé, pues ya no supe más de él, ¿no? O me acuerdo una noche que me llamaron una gente que hacía sesiones y que decían que llevaban ya 2 semanas que tenían la presencia de mi hijo. Y bueno, pues para allá que fui yo. Recuerdo perfectamente la noche de invierno, sería diciembre o por ahí, o enero, y quedamos a la noche, a las 9:30 o 10 de la noche. Y fuimos a una guardilla con un montón de velas. Me explicaron que las velas eran para qué eran, para ahuyentar los espíritus malos, atraer los buenos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues empezaron con su situación y me dice, bueno, pues tu hijo ha llegado, ¿vale? ¿Quieres decirle algo? Digo, sí, claro, pero ¿se lo tengo que decir en voz alta o no, como tú quieras, en voz alta o lo que tú pienses? Y por dentro yo pensé, digo, hijo, aquí estos son una manada de sinvergüenzas que no tienen un dedo de cerebro. Y el hombre que lo dirigía me dice, ¿ya está? Digo, sí. Dice, su hijo me dice que tiene razón. Digo, agárrate, ¿no? O sea, Madre mía. digo, agárrate, ¿no? O sea, como esas muchas, ¿eh? Y hay gente que va con muy mala intención, porque gente, familiares se han arruinado por culpa de estos sinvergüenzas. Hay gente que no van con mala intención, van con altruismo, piensan que tienen esos poderes. Yo no lo sé, igual en otros casos tienen esos poderes, yo no voy a enjuiciarlos. El caso es que yo nunca me he encontrado que alguien me diga, esa persona está en tal sitio y allí esté, ¿no? Que hay poderes, por supuesto, que hay formas de contactar con otros planos, otras dimensiones, por supuesto que sí. O sea, no me cabe la menor duda. De hecho, en el Congreso parte de lo que voy a plantear es todo esto, ¿no? Eso no me cabe la menor duda. Pero que desgraciadamente, no sé, el porcentaje es tan mínimo, tan bajo, que es difícil. Bueno, pues Joaquín, por nuestra parte ha sido un lujo y un placer tremendo, sobre todo por hacerle llegar a esas personas que bueno, pues que están ajenas a todo lo que ocurre, por lo que hemos hablado al principio, porque nunca les ha tocado de cerca y ojalá no tengan que tocarle. Pero si algún día le tiene que tocar una situación como esta, la verdad que al haber escuchado tus palabras, la filosofía de cómo entender la desaparición y de cómo entender la vida siendo familiar de un desaparecido, pues la verdad que nos reconforta. Y nos reconforta a todos, a mí el primero, porque para mí perdí a mi hermana, como te he comentado, y sé que está fallecida, pero la esperanza de que está con nosotros, creo que es la misma esperanza que tienen los familiares de que un desaparecido pueda volver. Así que en mi caso también me ha ayudado muchísimo el haber compartido esta hora y pico contigo. Y nada más, que aquí tienes tu casa para lo que necesites. Vamos a seguir en contacto, por supuestísimo, y vamos a seguir de cerca toda esta labor que hace esos desaparecidos, porque
sois espectaculares y gracias a que estáis para todas las personas que os necesitan. Yo suscribir hay lo una que palabra, dicen. si me permites, antes de despedirme, Sí, hay una palabra que se la recomiendo a toda la audiencia, a todos vosotros, y que todos los días se lo digo a todo el equipo que trabajamos, y hasta el punto que me dicen, ya está otra vez con su frase, Joaquín, ¿no? Y es de que todos sumamos. sí. Cuando en tu vida entiendes y asumes que todos sumamos, se te abre unas expectativas tremendas, o sea, porque realmente somos tan tontos que valoramos por porcentajes, valoramos por otras cosas, esa parte de que todos, de quién suma y quién no suma, ¿no? Y no, todos sumamos. No importa si es un 5%, si es un 95%, porque no tenemos esa bola de cristal. Pero lo importante es respetar que todos sumamos. Cuando esto lo tienes claro, cambias completamente la forma de tratar a la gente. Yo, Joaquín, también, vamos, suscribir lo que decía Manu. Y fíjate, hemos despedido con la anécdota de estas personas que no tienen ningún tipo de pudor ni de sentimiento. En cambio, tú nos has demostrado que eres una persona fantástica porque haces una labor increíble. Yo agradecerte no solo la labor que haces, sino cómo lo cuentas, la ayuda que prestas a tanta gente. Ojalá que nunca tenga que pasar por ese trance, pero las palabras que nos has estado comentando y que nos has dicho, yo estoy seguro que quien la oiga le va a servir de mucho. Y que sepas que este programa, este micrófono siempre lo vas a tener a tu disposición y que en la medida que podamos poner nuestro granito de arena y sumar, como bien dices, pues aquí nos tienes para lo que te haga falta y para lo que necesitéis. Y muchas gracias por todo de verdad y mucho ánimo. Gracias a vosotros. Y mira, a mí me da mucho rubor cuando me dicen, tú haces, digo, no, yo soy una pieza más de esos 57 que hay. Sin esos 57 yo no sería nada. Yo, al contrario, le doy todo el valor a esos 57 porque muchos no tienen desaparecidos. Yeah. Y es lo que te decía antes, cuando asumes que todos sumamos. Por lo tanto, gracias por vuestras palabras, gracias por estar aquí. Me tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Y bueno, o sea, esperar que las personas que nos escuchen le haya gustado, les sirva en su vida y además se me pueden llamar cuando quieran, o sea, no tengo ningún problema, yo siempre tengo el teléfono. Mi teléfono está en todas las páginas de SOS desaparecidos, es público, porque creo que la moneda más bonita que tenemos en este mundo es la solidaridad. Pues sí. Tantas veces nos equivocamos pensando en temas económicos, en temas que no te hacen crecer, o sea, para mí crecer a base de dinero no es crecer. O sea, eso lo hace cualquiera. Para mí crecer es cuando creces en sentimientos, creces en solidaridad, creces en amistad, creces en desarrollar algo que no debas a la gente, sino que se lo debas a la vida. Totalmente. Pues muchas gracias a ti y a los 56 restantes que formáis SOS Desaparecidos y mucho ánimo a toda esa familia que están esperando con esa esperanza que hemos dicho y sabiendo vivir con la ausencia de ese familiar que tienen en paradero desconocido. Así que, Joaquín, lo dicho, muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo. Abrazos. Parada de Postas con Manu Flores y Javier Sandalio. Recientemente ha comenzado un nuevo curso escolar. Este año, como
años anteriores, mis hijos me hacen una pregunta casi siempre, que es ¿por qué? ¿Por qué tengo que volver a estudiar? ¿Por qué tengo que volver a dejar de hacer lo que me gusta, que he hecho durante el verano? ¿Por qué otra vez volver al colegio con los madrugones, tareas? Yo la respuesta que recibía de pequeño no me convencía. Me decían los profesores y mis padres que igual que ellos tenían que trabajar, yo tenía que ir al colegio por obligación. Era mi obligación. Como les digo, esta respuesta no me dejaba muy conforme. Yo a mi hijo le doy una respuesta, intento que sea un poco más constructiva, que sea más guiada hacia algo real. Y les cuento una anécdota que cuenta Arturo Pérez Reverte en una de sus entrevistas. Y él refería que cuando pequeño tenía una gata y esta gata se quedó embarazada, tuvo unas crías y las crías, como todo mamífero, nacieron con los ojos cerrados. El pequeño Arturo, por aquel entonces, pues para que las crías no sufrieran, ya que iban a ser ciegas durante toda su vida, pues decidió meterlas en un cubo de agua y acabar con su vida para aliviarles el sufrimiento. El escritor pone este ejemplo para que vean lo destructivo que es el no tener conocimiento, lo frágil que es una sociedad que carece de conocimiento. Es tan importante poder saber en qué mundo te mueves que si lo desconoces, fácilmente caerás una vez y otra vez en errores, en engaños, en mentiras. ¿Por qué les digo esto? Miren, una sociedad que no conoce el terreno en la que se mueve es una sociedad fácil de manejar. Me indigna mucho cuando nuestros políticos salen en la prensa hinchándose el pecho diciendo que yo, demócrata, mi estado garantista, un estado de derecho, un estado democrático. Si analizamos esos términos, probablemente nos llevaríamos un desengaño. Porque ¿qué es un estado de derecho? Eso que ellos dicen, estado de derecho, pues un estado de derecho no es más que un estado que se rige por un ordenamiento jurídico. Pero también la Alemania nazi, la China comunista, la Rusia de Stalin, la Italia fascista, la España franquista, todos esos estados dictatoriales tenían un orden jurídico. Con lo cual no vengan ustedes con lo de Estado de Derecho. Porque los derechos son los que son y muchas veces no se garantiza su cumplimiento. Pero lo de democracia, ¿dónde dejamos el término de democracia? La democracia del 500 a.C., que se funda en Grecia, en Atenas, con Pericles, nos habla de que en el pueblo reside el poder. Demos pueblo, kratos poder. Pues fácil, ¿no? Esta democracia que empezó, que obviamente la población griega no era la de cualquier país de hoy en día, pues era una democracia directa. Se constituyó este tipo de gobierno para que las polis griegas, que tenían menos habitantes, menos representación, pues tuvieran oportunidad de ser oídas por la asamblea ateniense, que tuvieran su cuota de poder designar o de poder decidir en algún aspecto de los designios del país. Pero en la actualidad en España lo que realmente tenemos es una socialdemocracia. Una socialdemocracia y un sistema partidario en la cual nosotros cada 4 años
metemos una papeleta en la urna y elegimos qué político queremos que nos gobierne. Este político obviamente detrás lleva a su cargo una serie de personas que no hemos votado, simplemente hemos votado a un partido, a esta partidocracia, la cual va a hacer lo que le crea conveniente en función de lo que a ellos les beneficie y no al pueblo, normalmente. ¿Han escuchado alguna vez esa frase de que el pueblo toma el ejemplo de sus reyes? Esa frase de Maquiavelo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de tenemos los políticos que nos merecemos? Si tuviésemos una democracia tendríamos derecho a elegir qué tipo de gobierno tenemos, qué tipo de herramientas tiene el pueblo para dirigirse a esos gobiernos, porque ¿qué opciones tienen ustedes de acercarse a un político para hablar con él? ¿Qué herramientas tenemos para decir, oiga, lo que ustedes están haciendo no están cumpliendo lo que prometieron en campaña electoral, o ustedes están robando, deben irse, o ustedes son unos ineptos, deben irse? No tenemos ninguna herramienta. En las democracias anglosajonas sí hay un jefe de distrito, el cual por obligación tiene que dar audiencia a los ciudadanos, y estos tienen herramientas suficientes como para echar a esta gente si no cumplen su función. En Inglaterra, sin ir más lejos, por simplemente meter una factura de una tostadora, esto es verídico, un miembro de la Cámara tuvo que dimitir porque se equivocó y no metió esa factura. ¿Qué puede costar una tostadora? Que se han llevado los de aquí de España y no han pisado la cárcel. Para más INRI, lo de la división de poderes, que nos garantice un Estado donde los derechos no se vulneren, ¿se lleva a cabo? ¿Verdad que no? Lo del Tribunal Constitucional, lo de quién depende la Fiscalía. El sistema está montado para que no se rompa. Los partidos políticos saben muy bien cómo deben moverse para que este sistema no se rompa, porque tanto a unos como a otros les beneficia. Tengan claro que este sistema le interesa tanto a Podemos por un lado como Vox por el otro. Y entre uno y otro tienen toda una amalgama de partidos que todos están incluidos dentro de este sistema. Con lo cual es difícil que cambie. Encima, la ley más alta de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución, pues ampara este Estado. La Constitución ampara la monarquía, la Constitución ampara el sistema de votos que tenemos, que no es un ciudadano, un voto. El sistema actual es imposible de voltear. A nuestros políticos no les ha servido el dejar a España sin un tejido industrial como el que teníamos a los inicios de los 80 o finales de los 70. Cuando entramos en la Unión Europea, recibimos la orden de Francia y de Alemania de eliminar nuestro tejido industrial. Posteriormente, esto fue bajo mandato del PSOE, de Felipe González. Posteriormente, bajo mandato de José María Aznar, la Unión Europea obligó a España a vender todas las empresas públicas, venderlas. Telefónica, Endesa o Sevillana por aquel entonces, no recuerdo, Renfe, bueno, una amalgama de empresas que eran rentables, pero pasaron a manos privadas. No me quiero enrollar más con este tema. ¿Por qué les cuento esto? Miren, este fin de semana pasado ocurrió un desastre en Murcia, en el cual una discoteca ardió y murió mucha gente. Días posteriores, con los cadáveres todavía calientes, como aquel que dice, salieron los políticos del Ayuntamiento de Murcia, el alcalde anterior y el alcalde actual. Los dos con
con mucha tranquilidad dijeron que el único responsable de esto había sido los dueños de la discoteca, porque estas discotecas tenían una orden de cierre desde 2022. No sé, lo que yo sentí en ese momento, no sé si era indignación, vergüenza ajena, asco. O sea, ustedes que cobran de nuestros impuestos, ustedes que el ciudadano español es de la Unión Europea el ciudadano que mayor presión fiscal tiene debido a la mastodóntica industria política que tenemos que sostener entre ayuntamientos, diputaciones, Ministerio Central, gobiernos autonómicos. ¿Ustedes en serio me están diciendo que no son capaces de poner coto a empresas que están ejerciendo su actividad de forma ilegal, que están jugando con la seguridad de nuestra propia seguridad, la nuestra y la de nuestros seres queridos? ¿De verdad que no es suficiente para que dimitan esta gente y se vayan? ¿No se les cae la cara de vergüenza y solamente decir el único responsable es el que ha abierto? Mire ustedes, la fiesta que quedó donde ocurrió este desastre fue publicitada en todos los medios, en todas las redes sociales. Todo el mundo la conocía. ¿Y en serio me van a decir que no lo sabía el Ayuntamiento de Murcia? Me indigna porque ahora los ciudadanos de Murcia tendrían que tener el derecho de poder sentarse con ese regidor del ayuntamiento y decirle: usted se tiene que ir. Pero no tienen esa herramienta, no tienen esa posibilidad. Cuando pasen, no sé, 3 años, 2 años, cuando sean las votaciones por el ayuntamiento, probablemente esto se haya olvidado. No le pase factura. No ha pasado factura ni siquiera esa ley que ha rebajado las condenas de los violadores. No ha pasado factura el caso Gürtel. No ha pasado factura el caso de los ERE. Porque siguen ahí, los mismos. Y nosotros seguimos votando o soltando la papeleta cada 4 años, esperando a que de una vez por todas los políticos dejen de mirar por sus intereses, por la partitocracia, por el partidismo que hay en este país, y miren por los ciudadanos. Por eso les decía que es tan importante el conocimiento. Sin conocimiento es fácil dividirnos. Es fácil dividirnos entre rojos y azules, entre fachas y comunistas, entre izquierda y derecha. La izquierda y la derecha, eso fue la Revolución Francesa, para decir quién estaba a favor y en contra de lo que decía el rey. A la izquierda a los que no, a la derecha a los que sí. ¿Y todavía vamos a estar con esos términos? ¿Verdaderamente no vamos a ser capaces de quitarnos ya esa lacra que tenemos desde la Guerra Civil Española? En fin, mientras que no nos unamos, seguiremos siendo una sociedad vulnerable, fácil de dirigir. Es muy complicado que esto cambie a corto plazo. Tengo fe que en un futuro nuestros sucesores, nuestros hijos, se den cuenta y de una vez por todas den carpetazo a este sistema y seamos capaces de que verdaderamente el kratos, el poder de la democracia, esté en el pueblo y no en unos cuantos ineptos, corruptos y muchas veces malas personas. Muchas veces, yo creo que muchísimas veces, sean quienes dirijan nuestro país. Es un mensaje un poco apocalíptico, un poco negativo, pero es lo que me pide el cuerpo después de lo que vi en la tele, que no la veo nunca, pero por las mañanas en el desayuno, la media horita esa, pues pongo a ver qué chorrada suelta, y esta semana me ha tocado ver esa porquería. Sean felices y nos vemos en nuestro próximo programa de Parada de Posta. Un abrazo.